Osman Morote y Margot Liendo van a ser procesados con arresto domiciliario después de haber tenido, por lo menos en el caso de Morote, 30 años de prisión. ¿Qué pasó aquí? Hay que tener cuidado para juzgar estos hechos, porque nada une como el miedo. Y nada nubla más nuestro entendimiento que el miedo, porque lo nubla de verdad. La posibilidad real de que Sendero Luminoso vuelva a ser una amenaza para la sociedad y la democracia peruana es absolutamente remota. Se concentra en dos frentes: en el Movadef, que está siendo ya trabajado a través del caso Perseo, que todavía no se resuelve y todavía no hay acusación fiscal, y en el BRAEM, con remanentes de una facción llamada Proseguir, que en realidad son básicamente delincuencia común que acompaña al narcotráfico y que de eso vive, pero que por supuesto también mata policías y militares. Tenemos que tener una democracia vigilante, no una democracia boba, en eso estamos de acuerdo. Pero es la ley y el imperio de la ley el que venció al terrorismo, no es la anarquía. Y tenemos que entender que el paso del tiempo genera un efecto jurídico. No hay plazo que no se cumpla. Si tenemos un plazo, se va a cumplir inevitablemente, dentro de la ley. El Estado de Derecho se impuso sobre un proyecto demencial, maoísta, revolucionario y sanguinario, y se impuso porque era superior moralmente. Ese tiene que ser nuestro norte. La democracia es superior moralmente al terror y por tanto tenemos que apegarnos a las normas, tenemos que apegarnos a la ley para que sigamos teniendo esa superioridad moral que legitima, ¿no es cierto?, el proyecto democrático frente a un proyecto totalitario, despiadado y cruel. La República hoy, en su edición impresa, publica una tabla que creo que nos da cuenta del paso del tiempo, para que ustedes entiendan bien qué es lo que ha pasado. Sospechosos detenidos desde 1992 al 2000, post captura de Abimael Guzmán. 21.855 personas. Liberados por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, también desde ese periodo, porque se les consideró inocentes, 6.075. Por lo tanto, denunciados por terrorismo, 15.780 personas. De estas, fueron absueltas el 65%. Es decir, fueron falsas denuncias, no se encontraron pruebas, eran homónimos, en fin, una cantidad enorme y variada de respuestas. Pero el 65% de esos 15.000 fueron absueltos. Luego, Alberto Fujimori indulta a 535 terroristas que se perciben en cárcel ya condenados como inocentes gracias al trabajo del padre Uber Lancier. Luego, Valentín Paniagua indulta con esos mismos expedientes y esa misma comisión a un remanente de 227 inocentes, es decir, a un grupo menor, la mitad de lo que indultó Fujimori contra todos los mitos. Y indultados por Toledo, el último grupo de 131 personas. Esos fueron los indultados de estos más o menos 5.000 condenados. Luego van cumpliendo sus penas. En el año 2000 habían 2.785 reos en cárcel condenados por terrorismo, hace 18 años. Pero en el año 2010 se había reducido a 586 reos por terrorismo. Es decir, van cumpliendo sus penas. Y en el año enero 2018, ¿no es cierto?, hay 323 reos por terrorismo. Es decir, en el 2000 los reos por terrorismo ocupaban casi el primer lugar en número de condenados dentro de las cárceles del Perú. Y se habilitaron hasta 4 penales para ellos. Hoy son 323 reos. Es decir, el paso del tiempo ha hecho que literalmente cientos de personas salgan de la cárcel porque ya cumplieron su pena. ¿Se han reinsertado en la sociedad? Aparentemente sí.
que ha faltado un seguimiento claro y contundente de estas personas, porque muchas de estas personas, con estos antecedentes que se borran al cumplir su pena, han ingresado a lugares como el magisterio, para lo cual hay una ley que se los prohíbe. Pero como es casi imposible hacer el rastreo sin un buen seguimiento previo, tenemos ese problema. Muy bien, el tiempo pasa, las penas se cumplen y en un Estado de Derecho, cuando se cumple la pena, la persona tiene que salir en libertad. Morote cumplió 25 años de condena. ¿Qué se hizo desde el Estado para que permanezca en prisión? Se le acusó por otros casos. Por el caso Tarata, por el caso Zoras, la matanza de campesinos en Zoras. Lleva 5 años de prisión preventiva, es decir, lleva 30 años preso. Como ustedes comprenderán, la prisión preventiva tiene un límite. La simple es 9 meses, la compleja 18. Se puede duplicar a 36 e incluso se puede ampliar una vez más, pero no pasa de 5 años. No le quedaba más remedio al juez que ordenar su excarcelación, pero con arresto domiciliario, obviamente, para que no fuga. A él, Osman Morote, y a Margot Liendo. Esa es la razón, hay que explicarlo. ¿Quiénes fallaron acá? Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, que no lograron en esos 5 años de prisión preventiva una sentencia firme sobre estos nuevos casos. Y no logran darle una explicación al país de por qué están en arresto domiciliario. Están en arresto domiciliario porque están a la espera de una nueva sentencia por un nuevo caso que los puede mandar 25 años a la cárcel de nuevo. Y ese puede ser el caso, entiendo, de otros también terroristas. Abimael Guzmán está condenado a cadena perpetua. Kelly Perraín también. La cadena perpetua tiene revisión a los 35 o 40 años. Revisión quiere decir que se revisan las condiciones, ¿no es cierto?, del reo y su resocialización. Como es evidente que Abimael Guzmán no se ha resocializado, no saldrá en libertad nunca. ¿Qué pasó? ¿Por qué estas personas no tienen las mismas penas? Porque de acuerdo al derecho penal internacional, en una estructura criminal, el líder de la banda tiene mucho más responsabilidad que el resto de la banda, ¿no es cierto? Entonces, si a Abimael Guzmán le corresponde perpetua, no le corresponde perpetua a todos, sino que se van graduando las penas dependiendo de la participación y responsabilidad dentro del aparato. Morote, Liendo son del Comité Político Central, es decir, están en el segundo nivel de la estructura y por lo tanto merecieron penas de 25 o 30 años. Otras personas, ¿no es cierto?, como Maritza Garrido Leca, que era colaboradora, también tuvo una pena de 25 años, cuando tal vez en un primer momento le pusieron 20. Aun cuando ustedes dirán, no, pero en el 92 cuando se les juzgó a todos, los de la cúpula por lo menos, los atrapados, a todos se les dio perpetua. Bueno, esos juicios llevados a la Corte Interamericana o al Tribunal Penal Internacional iban a ser declarados nulos inevitablemente, porque habían sido efectuados de emergencia, pero violando todas las garantías del debido proceso. Jueces sin rostro, tribunales militares, sin derecho a defensa, sin conocer la identidad de tu juez, etcétera, etcétera, etcétera. Había que hacer nuevos juicios sin que salieran de la cárcel, pero al mismo tiempo darles penas escalonadas acorde con el derecho penal internacional. Y eso fue lo que se hizo. Esa es la explicación. El señor Morote y la señora Liendo no han pagado su caución y tampoco hay un informe, ¿no es cierto?, del INPE que garantice que los locales señalados para su arresto domiciliario tienen las garantías del caso. Por lo tanto, no van a ser excarcelados hasta que eso no suceda. Y pueden seguir días, semanas o meses más en la cárcel. Pero lo importante aquí es que el Poder Judicial saque las condenas que tiene que sacar. Ayer, en el caso Tarata, ¿no es cierto?, había audiencia, por eso están toda la cúpula del terrorismo junta, y se felicitaban unos a otros como si fuera una gran alegría sacar a uno de la cárcel y no entender que están pagando por un crimen horrendo que le causó la vida a una veintena de personas y, por supuesto, la parálisis del país.